A partir de la consumación de la independencia, en 1821, y durante el resto del siglo XIX, la población rural de México sufrió profundos cambios políticos y económicos que transformaron sus antiguas maneras de vivir. Estos cambios se debieron tanto a las guerras internas como a las intervenciones extranjeras que sufrió el país, y a los proyectos para modernizar la agricultura impulsados por grupos de poder local y nacional. Protestas indígenas y campesinas surgieron contra los planes para construir una nación moderna, que excluían a la gran mayoría de la población rural de los beneficios de la modernidad. Una modernidad que buscaba la enajenación de las tierras comunales, es decir, redistribuir la tierra para supuestamente convertir a los comuneros en propietarios individuales, lo que transgredía las formas de toda una cultura comunitaria ancestral, y en muchos casos rompía sus formas de organización sociopolítica y religiosa, practicadas hasta entonces. La modernización no solo fue una conmoción económica, fue un terremoto político, pues la protesta rural de las comunidades a lo largo del siglo XIX no tiene parangón con la de ninguna otra época. Tanto así que ese siglo se le podría llamar el siglo de las rebeliones, según la historiadora Leticia Reina. El intelectual y defensor del liberalismo mexicano, José María Luis Mora, propuso en 1824 que el término indio se eliminara del uso público y que, por ley, los indios deberían dejar de existir, pues así se podría unificar a la población con la categoría de ciudadano y terminar con las divisiones de castas. En la Constitución de ese mismo año, de 1824, se llamó ciudadanos a todos los que integraban la población mexicana. La política de los primeros gobiernos liberales con respecto a la población indígena fue agresiva y se le ha calificado de antiindigenista porque le negó su estatus legal. Desarrolló una serie de leyes para enajenar sus tierras comunales y, contrarias a sus formas de gobierno, el uso de sus lenguas y sus costumbres festivas. Muy pronto, se sintió la reacción de los diferentes grupos étnicos a lo largo del país en una serie de rebeliones. Las más largas y sangrientas fueron la de los yaquis, en los estados de Sonora y Sinaloa, y las de los mayas, en la península de Yucatán, que lucharon de manera inagotable y sin posibilidad de conciliar intereses con el Estado. Por ejemplo, los yaquis tomaron las armas en 1825 y fueron pacificados 82 años después. En algunos momentos, cuando estaban perdiendo alguna batalla, los yaquis preferían el suicidio colectivo antes que ser sometidos por el ejército y aceptar el reparto individual de tierras que el gobierno les ofrecía. Hubo incomprensión de ambas partes, pues el gobierno trataba de introducir la agricultura comercial en el Valle del Yaqui, y los pobladores originarios decían que el gobierno no les podía repartir un territorio que Dios les había dado a todos. La otra gran rebelión indígena, la Maya, conocida como Guerra de Castas, duró 54 años, desde 1847 hasta 1901. Inició cuando las plantaciones de henequén y caña de azúcar crecían a costa de sus tierras comunales. Se fue internando en la selva y llegó a la región de Chan-Santa Cruz, donde surgieron las llamadas cruces parlantes, símbolo militar y religioso en torno al cual se aglutinó la comunidad para defender su territorio, su idioma y su cultura. La lucha agraria, que se puso en marcha en las primeras décadas del siglo XIX, se convirtió en un combate a muerte contra la población blanca o mestiza, que despojaba a los indios de sus tierras comunales. A muy distintas rebeliones indígenas, la prensa y la gente de las ciudades comenzó a llamarlas guerras de castas, por analogía con la rebelión de los indios mayas en Yucatán. La política nacional era muy conflictiva, debido a los sucesivos golpes de Estado entre liberales y conservadores,
y a la Guerra de Intervención Estadounidense de 1846 a 1848. La población rural se vio afectada directamente. Los impuestos se incrementaron para sostener al ejército que luchaba contra los soldados del país del norte. Los campos de cultivo quedaron devastados y los pueblos fueron saqueados por las tropas mexicanas y estadounidenses. El gobierno puso a la venta, en algunas zonas, las tierras de las comunidades para fortalecer al erario, y la reacción campesina a estos abusos no se hizo esperar. Hubo brotes de descontento por todas partes. Se dieron significativos combates en la Huasteca veracruzana, Sierra Gorda, Querétaro, Guanajuato, valles centrales y sur de México, que encabezaron militares y hacendados a favor o en contra del poder central o de los invasores estadounidenses. Estas rebeliones fueron importantes porque algunos de sus dirigentes las orientaron hacia la defensa del país en la guerra con Estados Unidos, que acabó cuando el gobierno mexicano firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Los campesinos se convirtieron en la fuerza social de apoyo, tanto de los grupos liberales como de los conservadores. Los apoyaron en sus enfrentamientos y en la consolidación de la autonomía federal de varias entidades. Por ejemplo, en el levantamiento de campesinos que pactó con Juan Álvarez en el sur, con lo cual consiguieron la creación del Estado de Guerrero en 1849. O cuando estos mismos campesinos, junto con los de los estados de Morelos e Hidalgo, fueron la fuerza social de apoyo para que los liberales combatieran la dictadura de Santa Anna y tomaran el poder mediante la Revolución de Ayutla. De ahí surgieron el Estado Liberal, la Constitución de 1857 y el proyecto de nación que habría de sentar las bases para la modernización de la agricultura y del país en su conjunto. No obstante, la situación de los campesinos no cambió. Después de la Guerra de 3 años, entre 1858 y 1861, en la que el gobierno liberal reprimió los levantamientos campesinos, enfrentó al clero y a los conservadores, Benito Juárez y su grupo triunfaron nuevamente. Pero antes de que pudieran reorganizar el gobierno, el ejército francés invadió el territorio nacional con el pretexto de que México no pudo pagar la deuda externa. Las tropas liberales consiguieron el apoyo de los campesinos de Puebla, Michoacán, Hidalgo y Estado de México, organizados en guerrillas que fueron legalizadas y formalizadas por el presidente Juárez como ejército regular. En parte con ellos se ganó la batalla de Puebla de 1862. Pero los franceses retomaron la ofensiva y 2 años después instauraron en México la monarquía del príncipe austríaco Maximiliano. Aunque fue traído por los conservadores, Maximiliano tuvo una política liberal moderada, en la que se respetaron las tierras y las costumbres de los pueblos campesinos, y logró alianzas con varios de sus dirigentes. Sin embargo, no tuvo tiempo para implantar sus propuestas, pues fue derrotado y fusilado en 1867. Benito Juárez restauró la República y se inició un proceso de industrialización a base de traer capitales extranjeros, que no generó suficientes fuentes de trabajo para la gran masa de población indígena, despojada de su principal medio de subsistencia, lo que provocó rebeliones como la de los chamulas, que constituyeron un poder paralelo y organizaron un gobierno teocrático militar. Su rebelión duró casi 3 años, de 1867 a 1869. Los primeros años del Porfiriato fueron de intensa lucha en el campo. Los levantamientos agrarios se multiplicaron por todo el país y configuraron la época de mayor auge de las luchas campesinas. Díaz no cumplió la promesa de reparto de tierras que le había dado el triunfo en la Revolución de Tuxtepec y no resolvió los problemas de litigio de tierras. Se llevó a cabo el primer Congreso Campesino, de donde surgió el Comité Central Comunero con representantes de muchos pueblos del país, que pretendía articular todas las luchas campesinas. El gobierno impidió este intento, porque en él participaban militares que trataban de derrocar el régimen de Díaz y proponían no solo el reparto agrario, sino proyectos alternativos de nación. Díaz desplegó todas sus fuerzas para aniquilar las luchas de los campesinos, frustrando sus esperanzas de recuperar la tierra y hundiéndolos cada vez más en la miseria y en la explotación. En algunas zonas del país, las insurrecciones campesinas mostraron características de un socialismo agrario,
Desde la década de 1840, el agro mexicano había comenzado a recibir influencias del socialismo utópico de Charles Fourier, el cual se consolidó con la presencia de Plotino Rodacanati, anarquista griego que llegó a México en 1861. Fundó en Chalco una escuela socialista y propuso reformas agrarias. Uno de los movimientos de inspiración socialista más importantes, por su magnitud y trascendencia, fue el Plan Socialista de Sierra Gorda, del 15 de julio de 1879, que levantó a muchos pueblos y sectores sociales del Estado de México, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí, los cuales se aliaron en la lucha por la tierra y contra el poder central. El Estado no se conformó con los nuevos ingresos que obtenía del desarrollo de diferentes actividades económicas e impuso nuevas contribuciones. Esta medida hacendaria reactivó el levantamiento de muchas pequeñas comunidades, cuya lucha radicalizó a la población indígena y cobró nuevamente el rostro de guerra de castas. Poco más tarde, los campesinos se encontraron aliados adecuados y el movimiento revolucionario se inició con levantamientos armados en varias regiones, lo que culminó en la Revolución de 1910. Los pueblos, aun cuando dicen campesinos porque perdieron la lengua o perdieron el vestido, ellos tienen una simiente de organización en torno al santo patrón que viene desde el periodo virreinal. Ellos, y algo muy importante y que hoy en día lo vemos, es que luchan por la representación política. Es decir, ellos quieren designar a sus autoridades, ya sea por la vía de usos y costumbres, ya sea por la vía democrática del voto directo. Hoy día vemos que siguen luchando por esa representación política para poder tener una voz ante el gobierno nacional. Las niñas y mujeres de la sociedad mexicana, al mediar el siglo XIX, enfrentaron una serie de conmociones políticas, económicas y sociales que transformaron sus vidas en mayor o menor medida. Vivieron la construcción de una sociedad secular, civil, es decir, una sociedad que por medio de la ley persiguió y afirmó la separación entre el Estado y la Iglesia, proceso que conocemos con el nombre de Reforma. Esta búsqueda de un nuevo orden social no fue una tarea sencilla. Provocó conflictos de conciencia y encontró resistencias, tanto sutiles como abiertas y violentas. ¿Qué papel tuvieron las mujeres en ese proceso? ¿Qué significaron aquellos cambios para ellas? Si bien las mujeres siempre han estado presentes en la sociedad, muchas veces se han desempeñado lejos de la esfera pública. Hoy no solo debemos considerar a las mujeres que desempeñaron un papel excepcional en nuestra historia, sino también a las que de manera menos visible promovieron, se resistieron y sobrellevaron los procesos de cambio y permanencia en el transcurrir de aquel siglo, como señala la historiadora Irina Córdoba Ramírez. Aunque nuestra vida independiente y republicana se inició bajo la convicción de la igualdad, fueron muchos los grupos sociales excluidos del ejercicio de los derechos ciudadanos. Las mujeres fueron uno de ellos. Los candidatos idóneos a la ciudadanía eran los varones propietarios, quienes contaban con bienes suficientes para ser promotores de la paz social. Estos, además, debían ser honorables y saber leer y escribir. Las mujeres quedaron fuera de la concepción de ciudadanía. Muchas no contaron con oportunidades educativas y debían actuar en la sociedad bajo la tutela y guía de un hombre, generalmente su padre, quien ejercía la patria potestad. Las primeras propuestas para que las mujeres adquirieran derechos ciudadanos muchas veces no merecieron siquiera la respuesta de las autoridades. Pero años después, cuando el Congreso Constituyente de 1856 sesionaba para dar lugar a la nueva Constitución,
la voz del liberal radical Ignacio Ramírez se pronunció sobre la importancia de conceder a la mujer la ciudadanía, cuando sentenció: el proyecto se olvida de los derechos más importantes, se olvida de los derechos de la mujer, y nada dice de los derechos de los niños, de los huérfanos, de los hijos naturales. Conocido también como el nigromante, Ramírez, junto con otros diputados como José Antonio Gamboa, Francisco de Paula Cendejas y Ponciano Arriaga, tuvo una visión incluyente de lo que debía ser la sociedad mexicana. No obstante, la idea que prevaleció en el Congreso Constituyente planteaba que el mundo de la política no era un espacio idóneo para las mujeres, quienes tendrían que esperar hasta 1953 para ser ciudadanas. Las mujeres de amplios sectores sociales encontraron más limitaciones que los hombres para aprender a leer y a escribir. Aunque eso no las libró de grandes responsabilidades, ni tampoco de que se vieran afectadas por la inestabilidad política o las crisis económicas o las guerras y rebeliones, por lo que de muchas maneras participaron en los enormes cambios de ese siglo. Algunas levantaron la voz para expresar sus preocupaciones a las autoridades. Otras se sumaron a los levantamientos populares e incluso formaron estrategias de resistencia, como Teresa Urrea, la llamada Santa de Cábora, quien encabezó una sublevación en el norte del país, historia inmortalizada por Heriberto Frías en la novela Tomochic. La vida fue posiblemente más sencilla para las mujeres que permanecieron solteras o enviudaron, pues eso les permitió estar libres de la patria potestad, aunque esto también dependía de su grupo étnico y clase social, pues las indígenas siempre han experimentado las mayores exclusiones. Casi al finalizar el siglo, ya en el régimen de Porfirio Díaz, el Código de Comercio de 1884 señaló: la mujer, bajo los mismos términos y condiciones que el hombre, puede dedicarse al comercio. Este ordenamiento legal agregó que fuera soltera o casada, la mujer podía administrar el negocio mercantil de su propiedad. Sin embargo, en 1889, un nuevo Código de Comercio limitó la libertad de la mujer casada para ejercer el comercio y estableció como requisito la autorización expresa de su marido, dada una escritura pública. La ley del 25 de junio de 1856, conocida también como Ley Lerdo o Ley de Desamortización, pretendió acabar con la propiedad corporativa y sustituirla por la propiedad privada individual. Para los liberales, esta medida conllevaba varias ventajas, entre ellas la de abrir un dinámico mercado de bienes, limitar el poder e influjo social de la Iglesia, al prohibirle ser propietaria, y hacer de los arrendatarios de las corporaciones pequeños propietarios, lo que creían abonaría a la paz social. La desamortización no generó el impacto esperado en todos los órdenes y encontró un rechazo abierto de distintos sectores de la sociedad, que fueron afectados en sus intereses y creencias, como la jerarquía eclesiástica, que llegó a sancionar con la excomunión a quienes se adjudicaron la propiedad de las corporaciones religiosas. Esto tuvo como consecuencia inmediata una guerra civil, la llamada Guerra de Reforma. Desde Veracruz, el gobierno republicano promulgó la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, con la cual afectó gradualmente la vida de monjas y frailes. Y una vez que ganó la guerra, en 1861 y 1863, el gobierno republicano también extinguió las comunidades de religiosos y religiosas, salvo la de las llamadas Hermanas de la Caridad. Podemos imaginar la incertidumbre que esto causó a las monjas, que fueron obligadas a vivir de nuevo en la sociedad. La nueva legislación provocó otras desventajas en el sector femenino de la sociedad, pero vale la pena señalar las medidas que trataron de apoyar a las mujeres, como las aclaraciones sobre las leyes de desamortización y nacionalización. Allí, el gobierno estableció como legítimas propietarias de bienes inmuebles adjudicados a las solteras, viudas o huérfanas que siguieran un procedimiento jurídico. La legislación republicana mostraba de esta manera un interés particular por favorecer a las mujeres en el acceso a la propiedad. Sin embargo, estas iniciativas tuvieron un impacto diferente, según el sector social al que las mujeres pertenecían. Por ejemplo, Mercedes Urquiaga, viuda de Miguel Lerdo de Tejada,
el ministro de Hacienda que redactó la Ley de Desamortización, recibió en abril de 1861, por orden presidencial, la casa que en 1856 don Miguel había adjudicado al Hospital de Jesús. Aunque Mercedes no había sido la adjudicataria de esa propiedad, la recibió como compensación por los servicios que su esposo brindó al Partido Republicano. Su circunstancia fue muy diferente a la de Petra Maldonado, quien, junto con sus herederos, siguió procesos legales durante 35 años hasta poder adquirir la propiedad plena del bien que su familia había adjudicado al Convento de la Encarnación en 1856. Como se ve, los cambios legales favorecieron a mujeres de una emergente clase media y de las élites, quienes habitaron entornos urbanos en los que superaron el analfabetismo, circunstancia poco común entre las mujeres indígenas o del campo. A diferencia de lo que pasaba en los grupos populares, algunas mujeres con medios económicos se distinguieron, a fines del siglo XIX, por su cultura e inteligencia, e hicieron gala de una formación profesional en las letras, la medicina y el periodismo. Otras iniciativas que merecen mencionarse son las educativas. Durante el gobierno del liberal moderado Ignacio Comonfort, se planteó la apertura del primer plantel de educación secundaria para jóvenes en la Ciudad de México, en 1856. Era un proyecto moderno que, según advierte la historiadora Lourdes Alvarado, incluía muchas disciplinas, entre ellas la historia y teneduría de libros, así como los principios del sistema republicano democrático. Sin embargo, como otros proyectos, no prosperó, y tampoco apuntó hacia el ejercicio, por parte de las mujeres, de las profesiones liberales, como la medicina, la arquitectura o la abogacía. La Ley de Instrucción Pública de 1861 enfrentó muchos obstáculos en su objetivo por educar a las mexicanas y a los mexicanos. Pero años más tarde, durante la reconstrucción de la República, las leyes orgánicas de instrucción pública en el Distrito Federal dieron pasos firmes para garantizar una educación laica al eliminar las lecciones de doctrina cristiana y reducirlas de moral. En ambos proyectos prevaleció la consideración de que la instrucción religiosa debía salir de las escuelas públicas. No obstante, esta ganó presencia en numerosos establecimientos privados para la educación femenina, tanto en el nivel elemental como en el secundario. Sin embargo, no podemos ignorar que la creación de la Escuela Nacional Preparatoria en 1867, la Escuela Secundaria para Personas del Sexo Femenino o Secundaria de Niñas en 1869 y la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres en 1872 sí ampliaron la oferta escolar para las mujeres. El proyecto definitivo para educar a todas las clases sociales del país de una manera laica, incluidas las mujeres, vendría después, de la mano de la Constitución de 1917, en su artículo 3. Pero lo que podemos observar es que sí se logra avanzar en un proceso, sobre todo en 3 áreas. Yo consideraría que la primera es la educación. Al final, el proceso de reforma se plantea por primera vez la oportunidad de ofrecer una educación laica, y aun y cuando las primeras leyes de instrucción pública se encontraron con muchas dificultades para su implementación, falta de presupuesto, infraestructura inadecuada, sobre todo en los entornos urbanos se avanza, y hacia finales del siglo XIX las mujeres comienzan a profesionalizarse. Otro aspecto creo que es el económico. Las mujeres son agentes económicos a lo largo de todo el siglo, pero a partir de la desamortización tienen por primera vez la oportunidad de acceder al ejercicio del derecho de propiedad sin las trabas jurídicas de orden legal y de orden de derecho que habían existido en épocas anteriores, en las primeras décadas del siglo, y también de alejarse un poco de estos márgenes de coacción y coerción social, sin que eso, por supuesto, haya sido para todas las clases sociales. De nuevo nos encontramos en este escenario en donde las mujeres urbanas de una clase media emergente lograron disfrutarlo de mejor manera, ¿no? Y finalmente pensaría yo en la organización política. ¿Por qué? Porque aun y cuando el sufragio va a ser una conquista del siglo XX, muchos de estos procesos de inestabilidad, de cambio, de lucha, de organización, de hacer valer y hacer pública una opinión, le facilitaron a las mujeres la posibilidad de organizar estos comités políticos que poco a poco van a demandar el sufragio.